curso normalmente en posgrado lo conocemos como optimización usando metaheurísticas y básicamente lo orientamos normalmente la profe Marta Eliana Mendoza o el que les habla, Carlos Alberto Cobos. Eh, Está marcado entre las líneas de trabajo que ha desarrollado el grupo de investigación ya desde hace bastantes años. Se me cerró. ¿Cuál es el objetivo general del curso? Si me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. sí, profe. Bueno, todo gira alrededor de dos temas fundamentales, las heurísticas y las metaheurísticas. El tema que más vamos a trabajar es metaheurísticas, pero de plano hay que saber qué es una heurística y qué es una metaheurística. Voy a introducirla fácilmente. Una heurística es una forma de buscar soluciones a un problema, pero que normalmente no se preocupa por quedar atrapado en óptimos locales. Es decir, puede dar respuestas que son buenas, pero que no son la mejor respuesta o la respuesta óptima al problema. Las metaheurísticas básicamente son aquellas que hacen lo mismo, busquen soluciones a un problema de optimización, pero ellas tienen alguna estrategia interna que trata de buscar salir de óptimos locales. Entonces, normalmente son estrategias de optimización y búsqueda que buscan o están, aunque no lo pueden garantizar, buscan la solución óptima del problema. O si hay varias soluciones óptimas, pues al menos dar una de ellas. Cuando hablamos de varias soluciones óptimas, son soluciones que tienen el mismo valor objetivo o la misma calidad en la solución. Entonces, partiendo de esos dos conceptos fundamentales, nosotros lo que vamos a hacer es conocer, comprender, saber usar e implementar. Obviamente no nos vamos a poner a implementar cientos metaheurísticas que existen en el mundo hoy, y por decir poquitas, porque realmente de cada una hay variaciones, entonces pueden haber muchas más. Pero sí, pues tener idea de que si me toca hacerlo, pues no es una cosa del otro mundo. Ahora, teniendo esto y sabiendo bien el concepto de las heurísticas y las metaheurísticas, con eso poder resolver problemas de optimización complejos. Problemas de optimización complejos como por ejemplo, y voy a adelantar uno, la definición de los horarios en una universidad. ¿Sí? ¿Cómo defino yo los salones? ¿Cómo defino yo esos salones con base en que existe un conjunto de estudiantes que están matriculados en diferentes asignaturas, que esos estudiantes tienen, se les van a cursar asignaturas que son diferentes entre compañeros, a pesar de que entraron digamos, en el mismo semestre al programa, pero que en la evolución han perdido asignaturas, y entonces ya no tienen las mismas asignaturas, no es como en el colegio que todos entran parejitos, que adicionalmente tenemos profesores que tienen horarios de disponibilidad diferentes, no pueden dictar clases a todas horas, que tenemos requisitos para las asignaturas, hay asignaturas que necesitan horarios teóricos, otras que necesitan laboratorios de práctica, otras que son mixtas, una hora teórica, una hora práctica, y así sucesivamente. Ese contexto es un contexto complejo que normalmente no se resuelve con un problema de ciencia de datos, por ejemplo. O sea, no, tú no puedes coger eso, meterlo en una tabla o vista minable a la cual le aplicas algoritmos de machine learning o le aplicas algoritmos de redes neuronales profundas para que te resuelvan ese problema. No es lo común, yo creería que en algún futuro no muy lejano ya podremos ver redes neuronales que se tratarán de especializar para resolver esos problemas, pero ahorita todavía no estamos en ese momento. Entonces, el momento es el de las heurísticas y metaheurísticas desde hace muchos años hasta hoy, la forma para resolver esos problemas. Alguien puede decir, pero ¿y por qué no utilizar algoritmos matemáticos formalmente establecidos, diseñados? Tal vez en el pregrado quienes estudiaron sistemas o en algunas materias ven programación dinámica, por ejemplo, que es una estrategia, digamos, matemática, es un algoritmo determinístico que permite resolver problemas de cierta categoría e inclusive dentro de Excel y otras herramientas se pueden utilizar esas herramientas. Normalmente esas herramientas matemáticas funcionan muy bien, resuelven los problemas, digamos, encontrando en la mayoría de las óptimas, pero en problemas pequeños. Cuando tú pones ya problemas grandes,
pues te puedes quedar ahí un año esperando a que el algoritmo matemático, si es que le da la capacidad al computador, pueda resolverlo. Entonces, por eso la importancia de las heurísticas y las metaheurísticas como una estrategia, digamos, factible de obtener una solución que es cercana o que se aproxima a ser la óptima en un tiempo y con los recursos que pueda tener una empresa o cualquier organización en general. Bueno, problemas y aplicaciones. Voy a mencionar unos. Hay un problema que es muy sencillo que se llama la mochila. En este caso estamos hablando de la mochila binaria. La mochila binaria es básicamente tengo un conjunto de elementos. Esos elementos tienen un valor y tienen un peso. Y yo tengo que llevarlos a la mochila. ¿Cuántos? Los que me quepan en la mochila. Es decir, pues la mochila tiene una capacidad, tú no le puedes echar más porque rompe. Y pues, ¿cuál es tu objetivo? Llevar en la mochila los que mayor valor te generen. Haz cuenta que eres un ladrón, llevas una mochila, te metes a un banco, vas a robar bueno, más que un banco, a una galería de arte y vas a robar un montón de cosas y quieres llevarte las que más puedas sin que se te rompa la mochila donde te vas a sacar las cosas que te vas a llevar. Entonces, pues tú no puedes llevarte todas porque no te aguantan en la mochila y tienes que escoger. Entonces, ese problema de la mochila es uno. De esto hay variedades de problemas. eh, y es muy teórico. Si lo vemos, es pues, quién va a ser un algoritmo para un ladrón, ¿no? Pero si ustedes ven esto, esto puede ser el problema de organizar. ¿Cómo meto yo en un contenedor los costos que va a mandar de China para Colombia, por ejemplo? Porque cuando yo estoy haciendo toda la llenada de los contenedores, pues tengo que hacer esta tarea. Alguien podría decir, no, pero es que si yo soy una empresa, pues yo no lleno una sola mochila, yo tengo 5 contenedores. Entonces ese es el problema genérico, ya no es mochila, sino el mochila de múltiples maletas o de múltiples contenedores, es una extensión de este problema. Alguien puede decir, no, pero es que mi problema es que yo puedo llevar partes o sea, tengo una caja, pero si llega a pasar algo, yo puedo medio desocupar la caja, eso se llama la mochila que fracciona los elementos que se pueden llevar. Entonces, ahí hay variedades de ese problema genérico que es la mochila. Entonces, estos problemas genéricos que se mencionan acá, normalmente cuando ya se van a llevar a un problema concreto de una empresa, pues necesitan ser adaptados a sus particularidades, pero es muy importante tener claro que si yo tengo un algoritmo o una estrategia de solución del problema general, tal vez lo que tengo que hacer es readaptarlo a las condiciones adicionales que tenga la compañía, la empresa, la organización en la cual yo voy a resolver los problemas. Bueno, uno que también es muy clásico en ingeniería de sistemas, que lo ve uno como por allá desde el segundo o tercer semestre, es el problema del vendedor viajero. El problema del vendedor viajero es que tengo un conjunto de ciudades y tengo que hacer un recorrido cuyo recorrido entre ciudades me permita pasar por todas las ciudades sin repetir trayectos y pues obviamente buscando disminuir los costos. El costo puede ser de desplazamiento, en distancia o puede ser desplazamiento en tiempo, ¿cierto? Entonces las ciudades entre ellas tienen pues cuáles son los costos de ir de una ciudad a otra y yo parto en alguna ciudad y desde esa ciudad me voy moviendo hacia todas las otras ciudades y llego a la ciudad de la que partí y con esa información pues yo tengo claro cuál es el recorrido que tengo que hacer y cuál sería ese recorrido que es el más económico. Esto, por ejemplo, esto es el resultado, por allá un artículo que encontré de reparto de material sanitario para combatir el COVID. Entonces se tuvo que resolver un tema de cómo repartir, digamos, cómo debería ser el recorrido para poder hacer ese reparto de esa información. Entonces fíjate que no se tiene que ver solamente como, estos son ciudades y estos son los caminos de una ciudad a otra. Puede ser en una misma ciudad con los diferentes centros de salud, hospitales y demás para repartir ciertos materiales en esa ciudad. Y así sucesivamente, ¿no? Se puede generalizar el problema. El problema de enrutamiento de vehículos, ese es otro problema que es clásico. Hagan cuentas que ustedes tienen aquí en la ciudad de Popayán la empresa Postobón y la empresa Postobón que queda ubicada al norte, por ahí un poquito, llegando casi al Sena, el Sena Norte.
Ellos tienen allá, digamos que tienen 5 vehículos para transportar sus gaseosas, aguas, bueno, todo lo que transportan. Y pues tienen la ciudad y en la ciudad tienen restaurantes, tienen tiendas de barrio, tiendas pequeñas, tienen micromercados, tienen, bueno, y supermercados, ¿cierto? Entonces ellos ya tienen definido dónde están sus ventas, cuáles son sus productos los que tienen que repartir y tienen que repartirlos. Pero pues si digamos que fueran solamente 3 buses o 3 camiones para hacer la entrega, pues la idea es que cada camión tenga su ruta. Pues para definir esas rutas de entrega hay que utilizar algoritmos de optimización como en este caso las metaheurísticas. Esos algoritmos normalmente persiguen diferentes cosas, no solamente uno podría decir, ay no, que pues obviamente se visiten todos los clientes, ¿cierto? Que se visiten porque no puedo dejar clientes sin entregarle lo que tengo que entregar, pero adicionalmente alguien quiere decir, no, pero es que yo necesito que todas las rutas queden balanceadas. ¿Qué es que queden balanceadas? Pues que los 3 camiones y sus 3 conductores en general se demoren el mismo tiempo haciendo el recorrido. Y no que uno salga y a las 2 horas quede libre, o sea, salió a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana termina de entregar todo, y el otro sí le tocó desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a poco pudo almorzar. No, la idea es que ese puede ser un objetivo. Eh, el otro objetivo puede ser, no, 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 pero está bien que estas queden balanceadas, pero a mí lo que me interesaría más es que no se gaste gasolina, que todo se gaste el mínimo consumo posible. Entonces, bueno, hay diferentes objetivos de acuerdo a ese problema. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver también cómo cerca por allá en Ciudad de México, se hizo un esquema de distribución para hacer, bueno, de derrotamiento de vehículos para hacer la entrega de algunos bienes de una compañía. Otro problema que también es muy clásico, que siempre se mira en la literatura, es el coloreo de grafos. Cómo tomar un grafo y ese grafo poner la mínima cantidad de colores posibles, usar la mínima cantidad de colores posibles para hacer que los nodos tengan al lado siempre nodos con colores diferentes, ¿sí? Entonces, si ponemos, por ejemplo, acá este nodo azul, el vecino es verde, el vecino es rojo y el vecino es rojo. O sea que él no tiene ninguno a su lado que sea del mismo color. Lo mismo, por ejemplo, tomamos este verde. Por este lado está un rojo, por este lado está un rojo y por este lado está un azul. O sea que todos son diferentes. Entonces esto es un problema que teóricamente pues uno dice bonito para jugar, pero ¿para qué sirve? En el área de telecomunicaciones el coloreo de gráficos se utiliza para definir cómo es el esquema del manejo de las frecuencias en las antenas de cuarta y quinta generación en telecomunicaciones para poder hacer que las señales no interfieran entre una y otra, porque de pronto saben que las señales de las antenas tienen como una especie de cobertura, entre comillas, como si fuera un panal se comportara como un panal de unas abejas, pero cada una de las antenas, digamos que está como en el centro de ese hexágono que es su área, pero pues la antena del lado también tiene su hexágono y pueden haber momentos en donde las señales se empiezan a interferir entre ellas. Para que eso no suceda, ellas utilizan diferentes frecuencias, un poquito diferentes unas de otras, para no golpearse y permitir que cuando uno se mueve en el carro de una celda a otra, pues uno simplemente se va conectando a la señal de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, esto es una estrategia de cómo, una forma de cómo resolver el problema de color de grafos. No es la única, pero es una forma. Por ejemplo, acá está lo mismo, cómo yo puedo armar como como una especie de un mini sudoku en el cual yo coloco números del 1 al 4 en cada una de estas casillas y lo que tengo que hacer es asegurar de que en filas y columnas no se encuentren números repetidos. Y pues el problema lo transforman, lo resuelven como un problema de coloreo de grafos y después de que está coloreado de grafos pues pintan la solución, ¿sí? Y esto también es un esquema muy, digamos, clásico del uso de metaheurísticas.
En metaheurística yo puedo tener un problema que uno diría visualmente para mí es un problema, digamos, que se parece más a eh, el problema de programación de tareas. Entonces, ¿qué es otro problema? No lo he mencionado. Pero alguien dice, no, pero yo lo puedo transformar como un problema de grafos, lo resuelvo como un problema de grafos, lo paso después a un problema de tareas y se acaba el problema. Es decir, todos los problemas uno puede transformarlos en otros problemas, en otro tipo de problemas, hacer una transformación. Lo que pasa es que eso normalmente ya es un tema así como muy avanzado. No es así que se le ocurra a uno de la noche a la mañana. Por ejemplo, este tal vez es más sencillo porque es un problema, entre comillas, sencillo en su visualización, en entenderlo. Esta transformación ya no es tan sencilla, pero bueno, estudiándola se la puede uno, digamos, masticar y entender, y después cuando se entrega el resultado, cómo construir la solución. Eso, pero hay otros problemas que son muy complejos y que normalmente estas transformaciones a otros problemas no son tan comunes. Y no son tan comunes porque son bastante complejas de hacer. Esto básicamente es para decir que normalmente uno siempre busca para solucionar un problema, el problema que más, para solucionar un problema real, busca normalmente el problema teórico que más se parece, en forma natural, que usted dice, ah, no, sí, es que aquí estoy enrutando rutas, pues para qué me voy a poner a hablar de coloreógrafos. Pensemos de una vez en el problema de enrutamiento de vehículos, a ver si es ese o hay uno parecido a ese. Eso normalmente es importante tenerlo en cuenta porque hacer esto o encontrar estas soluciones y entenderlas y ponerlas en implementación son un poco más complejas. Hay otros problemas que son ya, si ustedes se dan cuenta, todos estos problemas, digamos que uno puede decir que son más o menos discretos, ¿cierto? Son nodos, son puntos, son elementos contables, ¿cierto? Este, hay otros problemas que son más de optimización continua, como por ejemplo, hagan cuentas que esta es una zona en la cual yo estoy, yo soy el país Ucrania, aquí está el país Rusia, estamos en guerra y yo tengo que llevar mi dron de A hasta B. Estoy hablando de Ucrania, quiere llevar un dron de A hasta B para hacer vigilancia o lo que sea, y pues en los límites de los dos países hay unos radares R1 y R2 que pertenecen a Rusia, y pues que yo quiero pasar por allí haciendo la ida y la vuelta de lo más rápido posible sin ser detectado por esos radares. Entonces, ¿cómo puedo yo disminuir la posibilidad de que esos radares me lleguen a detectar? Esto es un problema de optimización continua, esto es un terreno continuo, es tierra, 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 esto es continuo. Entonces, pues este es un problema de optimización totalmente continua. Y hay problemas que tienen datos que son totalmente continuos, que diríamos simplemente se representan como reales, y hay datos como booleanos, que es si va o no va, por ejemplo la mochila, este elemento si va o no va, uno y 0. Entonces ahí ya uno podría decir que digamos, la representación o el problema es mixto. Tiene unos datos reales y unos datos booleanos, o tiene unos datos reales, unos datos booleanos y unos datos categóricos, y así sucesivamente. Eso es lo que llama la optimización mixta. Bueno, en el curso, además de tocar algunos, porque no los vamos a tocar todos, son muchos problemas, ya de pronto si alguno tiene un interés puntual en su proyecto de clase, pues utilizará uno de estos problemas, pero pues en el curso se ven básicamente como tres problemas fundamentales y tocamos algún otro, pero son los que cubrimos para poder ir avanzando en el contenido temático. Ahora, ¿cuál es el contenido temático desde la perspectiva ya propiamente de heurísticas y metaheurísticas? Primero vamos a ver en metaheurísticas, pues va a haber una introducción sobre qué son las heurísticas, y después casi que dejamos de hablar de las heurísticas y nos vamos a hablar de métodos de estado simple. Ujú. En esos métodos de estado simple solamente se puede decir que heurística es esta, subiendo la colina. Todos los demás ya empiezan a ser estrategias metaheurísticas. Los métodos de estado simple son lo siguiente. Imagínense que esto es digamos, unas colinas de un sector, de una parte, y
yo voy a ir en un avión y me van a soltar a mí solito, yo voy acá sobrevolando esto, estamos de noche, no veo nada, me sueltan solito y yo caigo acá. Y mi tarea básicamente es encontrar el lugar más bajo de la zona donde yo caí, de ese cuadrito, ¿sí? Entonces, pues yo empiezo, pues lo más fácil es ir poniendo el piecito de un lado para otro y ver si eso va para arriba o va para abajo, ¿cierto? Y en la medida que yo voy encontrando va para arriba, va para abajo, voy encontrando que voy bajando, voy bajando, voy bajando, baje. Ya llegué a una parte donde pues ni para arriba ni para abajo porque ya me salgo de la zona donde me dijeron que hiciera la búsqueda, ¿cierto? La zona de interés era esta. Tal vez esto tiene más cosas por acá, más cosas, pero me dijeron a mí que buscara en esta zona. Y llegué aquí a este punto y para mí en ese caso esto es lo que llamaría el descenso de la colina. Bajé la colina y al bajar la colina, pues digo yo, ahí eso es lo mejor. O si fuera lo contrario, el ascenso a la colina me dijeron que buscara en todo este sector, yo caí acá, es de noche no veo, empiezo a tocar solamente cerca, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, llego acá y digo, ya no puedo, pues si yo miro para cualquier lado estando en este punto, pues yo ya no toco más para ningún lado que yo diga, puedo subir, entonces yo digo, ya encontré lo máximo, ¿sí? Ahora, obviamente aquí es claro que él no llegó a lo máximo, ¿no? Porque lo máximo sería acá. Pero es que si él trata de tocar por cualquiera de los lados de donde esté parado, pues él ya no tiene para dónde mejorar, ¿cierto? Entonces, este es un problema de optimización resuelto con un método de estado simple. ¿Por qué se llama estado simple? Porque hay una sola solución o un solo soldadito o una sola persona que cayó acá y está resolviendo el problema, ¿cierto? Eso es un estado simple. Y pues ya, como decíamos, subiendo la colina o bajando la colina, ascenso del gradiente o descenso del gradiente, que es, digamos, las versiones para problemas derivables, el subiendo la colina, el bajando la colina son heurísticas que ya son más genéricas, que no necesitan que el problema sea derivable, pero que siguen quedando atrapadas en óptimos locales. Estos tres son metaheurísticas porque, como dije, no buscan no quedar en óptimos locales, no quedar atrapados en óptimos locales. El hecho de que busquen o que tengan en cuenta o que traten de no hacerlo no quiere decir que no queden atrapadas. Puede que sí queden atrapadas, pero tratan de no hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, los métodos basados en población, a diferencia de esto que fue un avión pasando por acá y soltó a una sola persona, es que este señor pasó el avión por acá y fue soltando unos por aquí, otros. O sea, los soltó ahí sobre el área de búsqueda, ¿cierto? Y lo mismo los está poniendo a buscar, en este caso como en este anterior, era también buscar el punto más alto. Aunque como digo, puede ser el punto más bajo, depende del problema, o se va a maximizar o se va a minimizar. Entonces aquí los que están haciendo el recorrido ya no es una sola persona haciendo un recorrido para buscar dónde hay una solución, sino hay un conjunto de soluciones que al tiempo están tratando de encontrar la solución al problema. Y de esto ya hay varios métodos, los algoritmos genéticos, superclásicos, la evolución diferencial, la optimización basada en enjambres de partículas o PSO, la búsqueda armónica, la búsqueda QQ. Esto es inspirada en la forma como los cantantes de jazz improvisan sus canciones. La búsqueda QQ, aunque hay varios, comentaré por ejemplo uno en profundidad, que es la forma de reproducción parasitaria de los pajaritos cucú, que básicamente ponen su bebé en el nido de otro para que lo críe. O también hay otro búsqueda cucú que tiene es un esquema de trabajo como en equipo para entre todos ir buscando la mejor solución, el mejor lugar donde hay comida. Procedimientos de búsqueda del pescador, saltos de ranas revueltas. Si ustedes se dan cuenta que hay muchos temas que suenan como, sobre todo estos tres ya empiezan a sonar como muy cercanos a cosas como inspiradas en la naturaleza. Entonces muchos de ellos son inspirados en la naturaleza. Veremos, por ejemplo, el esquema de cómo cazan los lobos y demás. Bueno, temas que son transversales y que los vamos a ir trabajando desde el principio son la representación de una solución. O sea, cómo una solución es binaria o si es continua o si es, eh,
discreta o entera, o si es una mezcla de ellas. Eh, Esta representación de una solución es clave desde que se arranca en la solución del problema. Y no solamente porque esté representado en un vector, puede estar representado en una matriz, puede estar representada en un árbol, que eso da diferentes áreas de trabajo. Si es un árbol, por ejemplo, normalmente ya no se habla de algoritmos genéticos, sino se habla de programación genética, porque lo que se están construyendo normalmente son expresiones. No se está buscando que vaya o no un elemento o un orden de visita de ciudades, sino que se están creando esas expresiones como si estuviera uno programando. Entonces, por eso, representación de una solución es un tema que lo vamos a ver desde que hacemos el primer algoritmo. Métodos paralelos, cómo correr los algoritmos en forma paralela para poder resolver más rápidamente un problema. Estos métodos pueden ser colaborativos, o sea que ellos trabajan entre sí, o simplemente son corridas totalmente independientes, ¿sí? Entonces algo así como que pongo los 10 computadores de la sala a correr y vengo entre media hora y miro cuál es el mejor resultado y de esos lo tomo. Y simplemente cada algoritmo partió de un punto diferente con, digamos, unas semillas de ejecuciones diferentes y con base en eso me dio unos resultados y yo miro cuál de todos fue el mejor resultado y me quedo con ese. Esa es una ejecución paralela sin ningún tipo de interacción entre los algoritmos. O la otra es que sí, pongo los 10 algoritmos a correr, pero los algoritmos se comparten buenas soluciones. Entonces cada uno le dice, encontré una buena solución y el otro, chévere, pásemela y tal. Y entonces los 10 algoritmos en paralelo están ejecutándose en paralelo, pero de vez en cuando se comparten información que pueden utilizar para ir resolviendo el problema y al final obtener una solución que sea en conjunto mejor para todos. Mm. Bueno, la coevolución normalmente es básicamente cuando un algoritmo que yo hago tengo como dos poblaciones. Algo así como tener por un lado lobos y por el otro lado conejos. Y cada uno tiene objetivos que básicamente es poder tener más evolución cada uno. Pero a la medida que los conejos crecen, pues los lobos también crecen porque se los van a poder comer, van a ser mejores y van a quitarle espacio a ellos, pero a la medida que también se disminuyen, pues también después los lobos empiezan a disminuirse porque no tienen que comer. Entonces esa como guerra entre esas dos poblaciones que buscan en últimas cómo llegar a una solución óptima a un problema de optimización. Lo que llamamos optimización combinatorial es normalmente problemas en donde los datos que se van a optimizar normalmente representan números enteros. No son binarios, o sea, cero y uno es binario, ¿cierto? Sino que va a decir, por ejemplo, ¿qué ciudad va a visitar? No, que primero la uno, después la 8, después la 5, después la 4, después la 3, después la 2 y después la 6 y la 7 que me faltaron. Eso es un problema de optimización combinatoria. Y pues para eso también vamos a hablar algunos algoritmos, como por ejemplo el colonia de hormigas para el tema de recorridos, que es, digamos, una de las estrategias más utilizadas. Finalmente, pues iré comentando algunas áreas de investigación que pueden interesarles para complementar con sus tesis de doctorado. Bueno, para que tengamos en cuenta, mm, tenemos tres cortes, el primero y el segundo son los que suman el 70%, el corte 3 es el 30% final. El corte uno y el corte 2 están básicamente separados en dos temas. El primero es el corte uno relacionado con la implementación de algoritmos de optimización continua, binaria y discreta. O sea, tenemos que hacer uno de cada uno, por lo menos uno de cada uno, ¿sí? Y es implementarlos, o sea, que ustedes cojan, entren allí al Google Colab, en el Google Colab programen en Python y vayamos haciendo programas sencillitos. Yo les voy a ir dando desde clase los códigos, los vamos a ir mirando y de ahí ustedes los van a ir creciendo. Vamos a ir creando como la estructura de cómo debería ser la solución para que sea fácil de implementar. Y al final, la idea es que resolvamos tres problemas, uno continuo, uno binario y uno discreto, ¿de acuerdo? Y que podamos en ese proceso eh, tratar de identificar cómo poder decir que un algoritmo es mejor que otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer esa comparación y saber si es mejor o no?
Pero adicionalmente, comparar no solamente uno contra otro, sino varios algoritmos al tiempo, es decir, optimizar un problema concreto con 5 algoritmos y de esos 5 poder decir, hagamos un ranking de quién es el mejor y quién es el peor, o quién le gana a todos, o si hay alguno que le gane a todos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, eso va a ser un trabajo más bien continuo que vamos a ir desarrollando. El corte 2 es un tema de el corte 2 y el corte 3, o sea, la exposición y el trabajo final, están relacionados con que ustedes escojan un problema, obviamente lo más cercano a lo que ustedes hacen o esperan hacer con esta asignatura en el marco de su trabajo de grado, y definido el problema, buscar en la literatura qué metaheurísticas se han utilizado para resolver ese problema o un problema lo más parecido a ese. Y que sea una metaheurística que no hayamos visto en clase y usted dice, no, pues yo quiero, por decir algo, yo quiero, yo encontré que el algoritmo de lobo gris se utilizó para hacer la optimización de algoritmos de los parámetros, de los hiperparámetros de XYBox. Y pues en mi problema normalmente están dando buenos resultados XYBox. Entonces yo quiero entender muy bien eso. Entonces la idea es que tendrá que hacer una exposición en donde explique cuál es su problema, ¿cierto? ¿Por qué el problema es la optimización de hiperparámetros en los algoritmos de inteligencia artificial? Después explicar esa metaheurística nueva, ¿no? Que es la del lobo gris. Y finalmente, en el corte 3 hacer la implementación de ese paper, implementarlo, bajar usted y tener que programar el lobo gris para resolver el problema de optimización que usted dijo que le interesaba, ¿sí? Ese, digamos, ese es el tercer corte. El segundo corte solamente es identificar muy bien el problema, identificar bien la heurística y explicarnos esas dos cosas en clase. Y en el corte 3 es ya no solamente la explicación, sino que lo aterrice y que nos muestre cómo lo implementó. Bueno, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, cómo diseñar la distribución de los molinos de viento para la generación de energía eólica, porque pues las posiciones, dependiendo de la forma como corre el viento y demás, se pueden optimizar para que estas en general estén trabajando y generando más energía. No solo me ponen así como que, ay no, aquí como que hace más viento de tal forma y ya, sino tiene también sus formas, porque el viento no va a ser siempre de la misma forma, depende de las épocas del año y de muchas otras cosas. Y adicionalmente también con base en eso uno puede definir cuántas torres debe poner, o si pone muchas, o si pone poquitas, o demás. Entonces, en última es un tema de inversión. Tú no puedes colocar un molino y decir, ay, no, este molino ya me resolvió el problema porque tal vez su costo-beneficio no sea el apropiado. Y tal vez si pone ya muchos tampoco sea lo apropiado. Entonces, es importante definir eso. Igual, por ejemplo, en las celdas solares, si son celdas solares totalmente estáticas, tú tienes que definir exactamente cuál es el, el grado de inclinación que deben tener para maximizar la generación de energía con base en la radiación solar. Por ejemplo, el tema de la definición de los turnos del personal de salud. Pues cómo definir los turnos en un hospital o en varios hospitales a la vez, dependiendo de un personal que yo tenga. Cómo, por ejemplo, hacer la carga, la carga de los contenedores en un barco, porque ustedes saben, normalmente estos barcos de carga, ellos entran y salen. Es decir, el tiempo que se demoran acá es un tiempo en donde acá la cola se está haciendo larga. Un montón de barcos esperando para que saquen este barco para poder ellos entrar a que los carguen y a que los descarguen. Entonces, el tema de cómo organizar todas estas cosas acá arriba para que se puedan ir cargando lo más rápido posible, o inclusive primero descargar si es que él trae y volver a cargar lo otro, cómo debo distribuir todo esto para poder disminuir los tiempos, eso es un factor clave. Y sobre esto existen hoy muchísima tecnología generada
a nivel mundial para poder hacer que este proceso sea lo más óptimo posible. Hace muchos años en un evento en Barcelona vi un trabajo de unos españoles que trabajaban en conjunto con una empresa que tenía una fábrica, bueno, que tiene una fábrica en Barcelona, una fábrica de autos marca X, no la voy a decir. Y ellos, por ejemplo, en esa fábrica tenían el problema que habían resuelto era cómo diseñar la fábrica para que la línea de montaje se pudiera automáticamente mover lo menos posible, de tal forma que así como generaban, por decir algo, a tomar nombres que yo me sé, ¿no? Una Renault Captur o un Renault Fluence o un Renault Clio bueno, digamos de la línea de los que me acuerdo de nombres de carros de Renault. Entonces, obviamente si les piden en la semana, no, que tienes que producirte 60 carros Renault Captur de Intensi, porque es que no es solamente Renault Captur. Renault Captur tiene como tres, si no estoy mal, tres tipos de Renault. Que la Full, que es la Intensi, que la no sé qué, que bueno, hay tres gamas de esa gama, ¿sí? Entonces te piden 60 de esos, pero te piden 40 Renault Megane de tal tipo y no sé qué, pues obviamente hacer la distribución de toda la planta de tal forma que yo termine la producción, por ejemplo, de la Renault Capture y ya tenga que arrancar la otra, pues me toca volver a reorganizar todo. Pues la idea es cómo hacer el diseño para que ese movimiento de una a otra de los diferentes autos que ellos fabrican sea el menor posible en costos de estar invirtiendo tiempo, gente haciendo eso o robots haciendo eso, sino también en tiempo, que se pueda hacer lo más rápido posible para que pueda arrancar la producción de otro. Ese trabajo es un trabajo práctico real de un problema allí en Barcelona y que pues es un problema que deben tener todas las plantas de ensamblaje de autos. Bueno, este trabajo, como les decía, nosotros venimos desde hace muchísimos años en el área de optimización basada en metaheurísticas. Desde 2011 fue que empezamos ya a producir, digamos, publicaciones sobre trabajos desarrollados aquí, con chicos de pregrado inclusive. Por ejemplo, este trabajo lo hicimos GBHSLM, es una combinación del algoritmo de optimización de la búsqueda armónica, es ese algoritmo que es, digamos, inspirado en la forma como los cantantes de jazz cantan, improvisan sus canciones. Y modelos evolutivos que aprenden. Modelos evolutivos que aprenden OLEM, básicamente es lo que hoy se conoce como el uso de Machine Learning para potenciar las metaheurísticas. ¿Cómo hacer que, por ejemplo, hoy los algoritmos genéticos están inspirados en la forma como han evolucionado las especies, pero las especies evolucionan lento. O sea, nosotros como humanos necesitamos, no sé, que de mi familia mueran padre, hijo, nieto, renieto, trinieto, hasta que por allá hay una evolución, digamos, sustancial. O sea, tienen que pasar muchas generaciones para que eso suceda. Entonces la idea es que yo pudiera hacer como lo que están haciendo hoy. El padre, el hijo y al tercero decirle, no, hagámosle una revisión de los genes y hagámosle una edición genética y quitémosle estos genecitos, apaguémosle estos, prendámosle estos y el que salió ya salió sin, no sé, digamos, sin problemas de triglicéridos. O sea, en la vida nunca va a tener problemas de triglicéridos. Entonces es como yo poder modificar las soluciones para que esas soluciones en principio vayan a ser cada vez mejores. Ese fue nuestro primer trabajo y pues de ahí para allá viene una lista que sigue y sigue y sigue. ¿Sí? Y tenemos pues, varias cosas que se han hecho y que se han publicado en diferentes revistas. Entonces ahí son cosas que de pronto las dejaré para que ustedes puedan decir, ah, bueno, suena chévere hacer algo por acá o puedan utilizar algo de eso y pues ya hay proyectos desarrollados allí. Bueno, preguntas sobre esto. Ingeniero, ¿hay algún libro o algo en el que nos podamos también como apoyar para la temática? Sí, mire, hay dos libros que son fundamentales. Este es uno, Essentials of Metaheurísticas.
Está disponible en línea y es libre. O lo pueden, pues ya si lo quieren comprar en Amazon, pues es otra historia, pero el libro está disponible acá. Essentials of Metabristics. ¿Sí? Este libro es, digamos, la guía para este curso. ¿Mm? Tiene, a ciertos momentos tiene digamos, una especie de, ¿cómo diríamos yo? De expresión de los algoritmos que no es como tan cercana a nosotros, es más como cercana un poco a los matemáticos, pero es bastante fácil de entender. O sea, a mí me pareció bastante sencillo. Este es uno, Essentials of Metabristics. Y otro que también es importante es Clever Algorithms. También ¿qué? Aquí está, ¿dónde perdió? Clever Algorithms, es este. Clever Algorithms, es este. Aquí está el libro, Clever Algorithms. Está el PDF, tal. Y aquí también ellos tienen algunos códigos fuentes de los algoritmos que ellos tienen allí, ¿sí? Por ejemplo, optimización por enjambre, y aquí está, y bueno, am, ya es para quien quiera mirarlos. Creo que ellos programan en un lenguaje que pues, no es tan conocido para mí, eh, que creo que es Ruby on Rails, si no estoy mal. Nosotros programamos en Java, C Sharp, Python. De ahí para allá ya no sé nada. O sea, esas son las tres cosas que yo les podría como orientar. Mm, Vale, buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Ana Lucía. Estoy en el programa de Ingeniería Física. Estoy en el octavo semestre. La idea con este curso es mejorar mis habilidades en programación y hacer también el plan coterminal para poder graduarme. de programación en Python. Entonces sí les recomiendo, si no manejan Python, eh, tratar de adelantar un poco el tema, ¿no? O sea, tratar de ah, revisar cómo programar cosas básicas en Python. Aunque como les digo yo aquí voy a tratar de irles mostrando los códigos, ir mostrando cómo se van haciendo las cosas y pues vamos como andando juntos. Pero pues obviamente todo lo que puedan aprender me- desde antes mejor. Profe, Señor, el horario de la asignatura, el horario de la asignatura va a ser de 9 a 11 AM. no, de 2 a 4. Es que me informaron que había un Sí. problema, me informaron que había un De, problema de 9 a 11. de ¿Aló? 2 a 4 entonces. Pues a mí me dijeron, o sea, por mí hubiera sido Es mejor que, en es que hubo una actualización, es que hubo una actualización de los horarios, ingeniero, y los que primero nos habían enviado, yo no sé si a Alexis también no les llegó el segundo, Ajá. decía que esta materia la teníamos a las 9, pero luego hubo un cambio y la ingeniera Sandra Roa quedó a las 9 y nosotros tenemos clase con ella a esa hora. Pues hay algunos de aquí que tenemos clase con ella a esa hora y esta materia quedó a las 2. Sí, sí, ese es el informe que yo tengo. Porque creo que originalmente la profe Sandra estaba de 7 a 9, pero donde menos se les cruzaba era a moverme a mí de 2 a 4 y que ella quedara de 9 a 11. Entonces por eso fue. Y este curso entonces fue de 2 a 4. Listo. Entonces, en Listo, profe. concreto de 2 a 4. Y pues la idea es que Bueno, bueno, el listo. curso como tal es presencial, ¿no? Lo que pasa es que esta semana he tenido una semana así de enfermo que eh, entonces por eso la hice hoy virtual para no atrasarnos más. Y hay otro tema, la otra semana tenemos una capacitación, justo tú estás allí, Alexis, en la capacitación que tenemos con la empresa Enel. Y esa capacitación es el viernes de 8 a 4 de la tarde. Entonces la próxima semana no podría tener la clase, por lo menos no de 2 a 4. Entonces yo también quería preguntarles si por ejemplo podemos hacer una clase en otra franja horaria. O por ejemplo decir, no, reunámonos el sábado de 8 a 12 y hacemos lo que sería la primera semana que les debo, porque la semana pasada la debo, y esta semana. Por ejemplo decir, no, pues hagamos la siguiente semana de 8 a 12 el sábado allá en el salón
y pues hacemos las dos jornadas y las adelantamos. Y ahí hay face to face. Y pues llevamos los computadores para poder trabajar y ir haciendo cosas y que sean un poco más teórico-práctico. Ustedes me dirán, ¿les queda fácil o no les queda fácil? A mí sí. Mejor dicho, ¿a quién no le queda Ah, fácil? a mí los sábados, a mí los sábados me queda un poquito más complicado. Sí. No sé si sería posible a las 4. Pues no sé si alguien tenga clase a las 4. El A mismo mí viernes. también se me dificulta los sábados, pues por el tema de mi mamá, que me toca viajar a Cali para irla a cuidar. Ya. Y entonces, por ejemplo, el, ustedes tienen clase, todos tienen clase de 4 a 6. No, yo no. No, Están libres. Yo tampoco tengo clase. Yo no tampoco. Bueno, la Yo sí, tengo pregunta, sí. clase de cuatro. Ana Lucía ¿sí tiene clase de 4 a 6? Sí. Ah, ya. Bueno, mm, no, Pero, no, ingeniero, qué pena. señora. El, el, el otro profesor con el que estaba hablando, pues estábamos cuadrando horarios y veíamos de 2 a 4 la clase o de 4 a 6. Ujú. Y solo somos 2 estudiantes. Entonces yo le dije que de 4 a 6, pues por lo que tenía hasta 2 a 4, pero no sé, pues si No, hablo no, con él. pero es que lo que yo digo es solamente para recuperar clases. Entonces, no vale la pena que muevas tu horario. Yo más bien les voy a dar unas opciones yo armo un doodle y les mando por ahí diferentes opciones para ver cuál nos puede servir y más bien allí cuadramos un horario, ¿sí? Porque es para recuperar solamente, no es para que hagamos la clase o le modifiquemos el horario. Entonces eso lo cuadramos esta semana para poder hacer esa recuperación, ¿vale? Bueno, volviendo al tema, vamos a arrancar aquí con unas ideas básicas. Estas ideas básicas están relacionadas con lo que se conoce con los problemas NP. ¿Todos saben qué es un problema NP? ¿Han escuchado qué es un problema NP? ¿Nadie? No, no, señor. No, ¿No? yo no, profe. Los del profe Maca, NP duro, Bueno, ese como es los del profe Maca, los NP duro, profe. sí, señor. Bueno, realmente todos los problemas que yo les mencioné ahorita son problemas NP. Es decir, el de la mochila, el del color de grafos, bueno, esos que les mencioné son problemas NP. ¿Sí? Vamos a mencionar algunos. Ahí está la lista. Son problemas de optimización discreta, en este caso los que los tengo allí, pero no todos los problemas NP son discretos, o sea, pueden ser binarios, pueden ser continuos, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es un problema P? Un problema P es un problema que se resuelve en tiempo polinómico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, leer una matriz o multiplicar dos matrices o ordenar un vector, todos esos problemas son problemas P, polinómicos. ¿Por qué? Porque se resuelven en orden de complejidad, en un orden de complejidad que básicamente usted lo define como que, no, eso es n o n cuadrado o n cubo, ¿sí? Por ejemplo, recorrer una lista, un arreglo. Tengo un arreglo y recorrerlo de inicio a fin para buscar un elemento, siendo que la lista está desordenada. Entonces usted lo recorre, coge la primer filita, la primer celda, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. En todas va preguntando si es el número que está buscando, ¿no? Llegó al quinto, al sexto, al séptimo, ahí lo encontró, ahí sí, sí está. Entonces, en este caso uno dice, bueno, pero si la lista tiene 100, si el arreglo tiene, lista o arreglo tiene 100 elementos, están desordenados, y usted empieza a buscar celda por celda, desde la primera hasta la final, pues en promedio se gasta n medios, o sea, de los 100 la mitad, porque pues en algunos se demorará 70, en otros se demorará 20, en otros se demorará 100, en unos se demorará nada porque llegó y en el primero lo encontró, pues en promedio n medios, ¿cierto?
pero en últimas es n. O sea, la longitud de la lista es la que define cuántas instrucciones tienes que hacer para cumplir con la tarea. Cuando tú estás haciendo algoritmos, por ejemplo, de ordenamiento, ustedes recuerdan que en ordenamiento hay un algoritmo que lo llamaban el algoritmo burbuja, el más malito de todos, la burbuja. Entonces, creo que es este. Bueno, puede ser este o una variación. Que tú llegas y dices, ah, no, un for desde i desde 0 hasta el final y un for desde j desde i hasta n, o puede ser desde 0 hasta i, eso da igual. Y haces una operación, y la operación aquí era el intercambio de los elementos, ¿sí? Esta operación de intercambio de elementos, yo voy a decir, eso para mí es como si fuera la operación que me interesa, a pesar de que pueden ser tres operaciones, porque recuerden que la operación de intercambio implica meter uno de los elementos en una variable temporal, asignar en el otro elemento el primer elemento y asignar en el primer elemento la variable que usted tomó como temporal. Son tres operaciones, pero digamos que vamos a decir que esas tres operaciones son demasiado sencillas y para mí eso es simplemente como si fuera la tarea que hay que hacer, que es intercambiar. Entonces, si usted dice, ¿esto cuánto se demora? ¿Cuántas veces se hizo la operación algo de O? Pues se hizo n cuadrado o bueno. Esto ustedes lo debieron haber visto, bueno, no todos, pero los que vieron ya ahorita el curso de matemáticas lo tienen claro, ¿cierto? Sí, Sí, profe, ahí miramos profe. Sí, algunos señor. Ustedes vieron todo algoritmos de el ordenamiento. tema de órdenes de complejidad, orden de complejidad, ¿cierto? Sí, ujú, Sí, sí, señor. profe. Bueno, es más, yo creo que la pregunta es, ya todos sufrieron esto, ¿cierto? Sí. Bueno, ya lo sufrieron. Creo que la única que se ha salvado es Ana Lucía, porque creo que tú no viste eso, ¿cierto? No, ingeniero. ¿No? Bueno, en últimas es cómo yo defino cuántas veces se va a hacer una operación objetivo dentro de un algoritmo. Y con ese cuántas veces lo hago en función de las variables del algoritmo. En este caso es la longitud de la lista, por ejemplo, que es n. Entonces esta tarea se hace de 1 hasta n por desde 0 hasta casi n, o sea, lo que podría ser de 1 hasta n y de 1 hasta n. Entonces, de 1 hasta n multiplicado por de 1 hasta n porque es un foranidad, entonces da n cuadrado. Entonces, este es el orden de complejidad de este. Pero en últimas, este orden aquí es un valor que es polinómico. Grado 2, grado 3, ¿cierto? Pero no, en esta lista de los que llaman problemas polinómicos no entran, no se incluyen los que tienen crecimientos exponenciales, como por ejemplo el orden 2 a la n. Entonces, ¿qué son los problemas NP? Los problemas NP son problemas que siguen siendo polinómicos, pero se conocen como no determinísticos. ¿Por qué son polinómicos? Porque, por ejemplo, un 2 a la n, pues eso es un polinomio. Raro, pero es un polinomio, ¿cierto? Porque digamos, concibe el polinomio como n2, n3, n4, pero no 2 a la n. En matemáticas tendrán un nombre especial, me imagino. Pero ¿qué sucede? Estos problemas que tienen ese orden de complejidad 2 a la n crecen exponencialmente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, digamos que tengo 5 elementos y de esos 5 elementos tengo que decidir cuáles puedo echar en la mochila. Ese problema tiene una complejidad 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. 32 veces probar cuál va, pues es una cosa que el computador lo hace rápido, ¿sí? Pero si yo el n lo cambio por 100, pues 2 a la 100 ya es un número que yo no sé si podamos hacerlo, porque creo que por ahí 2 a la 10 es 1024, ¿cierto? 1024, pero tú ya multiplicas por otro 2, ¿cierto? Ya es 2048, 4000 no sé qué. Entonces cuando vas a tratar de llegar a 2 a la 100 es un número extremadamente grande. Y si ya no tienes n 100 elementos, sino que tienes n 1000 elementos, pues no, ya esa vaina básicamente prenda el computador y por ahí en diciembre
venga a ver si de pronto encontró todas las posibles combinaciones y de todas esas posibles combinaciones encontró la solución óptima. Entonces, miércoles, cuando ese crecimiento exponencial se da, normalmente se habla de problemas ya no determinísticos. Es decir, no los puedo tratar de resolver usando una solución determinística. Y cuando estoy hablando de una solución determinística son los algoritmos que normalmente utilizamos nosotros. A mí me dicen ordene un vector y yo ya sé que el algoritmo lo voy a hacer de cierta forma y el algoritmo lo corro una vez, lo corro dos veces, lo corro tres veces, siempre corre de la misma forma. Si yo le meto los mismos datos de entrada, corro el algoritmo con los mismos parámetros, el resultado siempre va a ser el mismo. Es totalmente determinístico. Y ellos dicen, no, ya esta vaina, para que usted resuelva eso, cuando el n es muy grande, se va a demorar demasiado tiempo, demasiado tiempo. Y entonces no son solubles de esa forma. Entonces, para eso están las metaheurísticas. Miren, un problema sencillo como este, tenemos estas opciones de estos números, ¿sí? 2, menos 2, menos 3, 15, 14, 7 y menos 10. Y le dicen a usted, encuentre una solución que cogiendo elementos de esa lista, solo estos elementos, sume 0. Denme una solución. O sea, coja 5, 4, 3, no, lo que sea, júntelos y diga, mire, este grupito, si yo lo sumo da 0. Menos 2, menos 3, menos 10 y 15. Exactamente. No todos, ¿no? No, no todos, exactamente. Esa es una solución, ¿sí? Bueno, ¿qué hace el computador? El computador le tocaría decir, bueno, hagamos menos 2 con menos 3. No, no da 0. Entonces hagamos menos 2 con 15, no da 0. Menos 2 con 14, no da 0. Menos 2 con 7, no da 0. Menos 2 con menos 10, no da 0. Entonces ahí no fue, ¿cierto? Entonces, con menos 3 con menos 2 ya no vale la pena porque ya la hizo. Menos 3 con 15, menos 3 con 14, menos 3 con 7, menos 3 con... tampoco. 15 con 14, 15 con 7, 15 con menos 10, tampoco. 14 con 7, 14 con menos 10, tampoco. 7 con menos 10, tampoco. Ahora, ya hicimos todo partiendo de que el conjunto iba a ser de 2. Vamos a hacer conjuntos de 3. Menos 2 con menos 3 con 15, tampoco. Menos 2 con menos 3 con 14, tampoco. Menos 2 con menos 3 con 7, tampoco. Menos 2 con... No, y así hasta que haga todas las combinaciones posibles y encuentre el menos 2, menos 3, 15 y menos 10. ¿Sí? Ese es el problema. Y pues obviamente aquí esto, pues polinómicamente se resuelve como es pequeñito el problema, en un computador lo resolvemos rápido, ¿cierto? Pero si ya ponemos aquí un conjunto muchísimo más grande, pues la historia puede ser totalmente diferente. Ahora bien, otra característica que tienen estos problemas es que yo puedo encontrar un conjunto y decirle, este conjunto sirve, o sea, yo le digo al algoritmo, esto cumple con lo que usted me dice y fácil, ¿cierto? Termina siendo hasta sencillo. Sí, mire, menos 2, menos 3, 15 días están aquí, sí. Y ahora lo sumo, chun, 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 da 0, sí, cumple con esto. Esto es solución a este problema, ¿sí? Eso normalmente es sencillo, pero encontrarlo no es tan sencillo, ¿sí? Lleva tiempo encontrar ese subconjunto. Ahora, este problema que lo di aquí como específico, es un problema también clásico, llamémoslo así, en donde se da un conjunto de enteros y se quiere que la suma de esos enteros de S, que también es una variable. Entonces, hacer esta exploración de todas las posibles soluciones es 2 a la n menos 1 subconjuntos posibles. Y ese 2 a la n menos 1, si n es 1000, ya es un tema que no lo resuelves. ¿Sí? Bueno, y vamos a seguir hablando de algunos problemas. Miren este problema, el problema de programación de tareas. ¿Sí? El problema de programación de tareas pues es muy simple. Piensen en una empresa que tiene máquinas y que tiene, pues no todas las máquinas pueden ser iguales, pueden que algunas máquinas sean iguales,
bueno, eso depende. O sea, hay empresas que pueden tener máquinas iguales y simplemente están procesando los trabajos y ya. O pueden tener máquinas que hacen tareas especializadas y el trabajo que se va a desarrollar necesita pasar por todas las tareas o por varias máquinas, dependiendo de lo que se va a hacer. Entonces tú tienes que construir una agenda de cómo pasar los trabajos o las cosas que se tienen que hacer sobre las máquinas, en qué orden, de tal forma que a la final usted termine de hacer todos los trabajos, es decir, cada trabajo pase por las máquinas que tenía que pasar y al final que pues se haga en el día, o en el mes, o en el tiempo que tenga que hacer las tareas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 2 días de duración, bueno, y así sucesivamente. Cada cosa, lo que necesita dependiendo de construir esto, normalmente es una tarea típica de un problema de uso de metaheurísticas que se conoce como el problema de programación de tareas. Y de esto también hay varias variaciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿cómo dice? Por ejemplo, cuando usted saca un trabajo y va a meter el otro, hay un tiempo en donde la máquina necesita tal vez una limpieza, una mini reparación, entonces tienes que meter tiempos adicionales entre descarga y carga de nuevo trabajo, como que eso no es automático y que salió uno y una vez arrancó el otro, ¿sí? Entonces hay que incluir esos tiempos y demás. Bueno, mm, este problema de programación de tareas, por ejemplo, así como más cercano a nosotros, uno podría decir, ay no, asignemos las tareas de la casa. Entonces lo mismo, hay tareas, hay dos personas que la deben hacer, papá y mamá, bueno, mamá y papá, y las tareas son comprar, cocinar, lavar platos, lavar ropa. Cada una de esas cosas tiene unos tiempos que se demoran cada uno de ellos. Y pues hay que definir cómo hacerlo de tal forma que queden repartidas las cargas. Porque los dos papás trabajan, los dos papás tienen que velar por otras responsabilidades en el hogar. Entonces pues hay que definir las variables. Esas variables, que cuando tal... Bueno, aquí hay toda una representación que no voy a entrar a definir, pero pues es como este problema yo lo puedo representar con variables, en donde este sería la x11, este la x12, la x13, la x14, la 15. Entonces, estas variables están acá, son estas variables que yo les pongo el nombre. Armo una función que yo quiero minimizar, que es que el tiempo de 4.5 multiplicado por Eva comprando, más 7.8 por Eva cocinando, más 3.6 de Eva lavando platos, más todos estos costos, tanto de Eva como de Esteban, se minimicen. Es decir, se utiliza el menor tiempo posible. ¿Mm? Eh, y pues esto se puede representar formalmente de alguna forma. Ya sabemos qué es lo que quiere buscar minimizar, pero pues hay unas restricciones. Eva y Esteban solo pueden tener dos tareas asignadas, ¿sí? O sea, no pueden quedar tres y uno. No, tienen que quedar dos y dos, ¿sí? Entonces, para que queden dos y dos, entonces aquí, ¿qué se hace? Simplemente, fíjense que aquí yo le puse las tareas x11, 12, 13, 14, que son las tareas de Eva, ¿cierto? Las tareas de Eva, todas le quedaron a Eva, ¿sí? Porque aquí dice cero. Si está multiplicado cero, aquí puede decir cero o uno, aquí puede decir cero o uno, puede decir cero uno, cero uno, esto no importa, porque simple y llanamente a él no se, así tenga uno, no le va a contar, cero, no cuenta, no sirve. Quiere decir que esto máximo va a sumar 2. Para que de esto que tiene unos sume 2 es porque solamente de x11, x12, x13 y x14, de esas cuatro variables, solo dos pudieron tener 2. ¿Sí o no? ¿Sí me lo entendieron o no? Porque esto está en cero, esto es como si no lo tuviéramos. No nos interesan las tareas de Esteban, ¿sí? Estas son las cuatro tareas que se le podrían asignar a Eva. Para que estas sumadas den 2 es porque como máximo dos de estas pudieron estar en uno, ¿sí? O esta y esta
o esta y esta, o esta y esta, o esta y esta, pero no pueden haber más. Porque x1, solamente puede ser o cero o puede ser uno. Es decir, me tocó cocinar o me tocó lavar platos. Eso es uno. No me tocó, pues no me tocó cero. Ahora, las tareas de Esteban es lo mismo, mire, todo esto está en cero, esto es como si no existiera, lo podemos tachar y no existe. Y estos cuatro son las tareas de Esteban. Entonces, esto debe sumar máximo 2. ¿Qué quiere decir? Que estos cuatro variables, solamente dos pueden tener uno. Es la única opción para que se cumpla con esta restricción. Y esta restricción es de igualdad. ¿Mm? Y hay otra tarea, es que cada tarea solo puede ser asignada a Eva o a Esteban. Es decir, yo no puedo decir que la mitad de las compras las haga Eva y la mitad de las compras las haga Esteban. No, al que le tocó compras. Y ya, solo, entonces, esta fórmula de acá, si ustedes se dan cuenta, es que el uno va para las compras de Eva y este uno es las compras de Esteban. Lo otro tiene ceros porque son las otras tareas y no me interesan. Solamente estamos hablando de las compras. Entonces, o compra Eva o compra Esteban. Cualquiera de los dos, esto tiene que dar uno. Es decir, no puede quedar una tarea que diga cero acá, porque quería decir que ni Eva ni Esteban compraron. Aquí como haría uno, porque aquí ella dijo uno, me tocó a mí compras, Eva me tocó comprar, entonces uno por uno y aquí dice cero. ¿Sí? Si aquí dice uno y aquí dice uno, quiere decir que los dos van a hacer compras. Pues no sirve porque va a dar uno más uno, dos. Dos no es igual a uno. Y así sucesivamente. ¿Sí? Para las otras tareas, para la compra, para cocina, para lavar platos y para lavar ropa. Esta es la formulación matemática. ¿Mm? Y bueno, eso tendrá una representación para nuestra solución, que es como lo resolveríamos. Nosotros lo resolveríamos haciendo todas las posibles combinaciones hasta que encontremos, evaluando la minimización de la función, la solución. O entramos a Excel o a un lenguaje que te permita definir el problema y acá definimos el problema. ¿Qué vamos a minimizar? Mire, esta es la función de optimización que coloqué arriba. Esta de aquí, estos 4 unos igual a 2, estos 4 unos igual a 2 es para decir que cada uno debe tener dos tareas. Estos son los unos de las diagonales que me decían a mí básicamente que cada tarea debe estar asignada a alguno de los dos. Y corro este programa y este programa corre y me dice que la solución completa es cuando Eva compra y lava platos y Esteban cocina y lava ropa, que es la mejor solución. Esto ya existe para problemas pequeñitos. Lo pueden usar en Excel, lo pueden usar creo que en SPSS también. Y hay otros, digamos, programas para eso. Pero nosotros lo resolvemos básicamente haciendo uso de metaheurísticas. Bueno, así hay más problemas. No voy a entrar a detalles. Normalmente, esto es todo o sea, es un problema, tenemos que entenderlo bien, tenemos que mirar cómo se representa la solución, cómo se usa el algoritmo para evolucionar y demás, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto es solo como para que tengan en cuenta que vamos a trabajar esas cosas. El tema de programación de horarios y asignación de salones. Este es un problema, creo yo, de los más complejos. Si ustedes se dan cuenta, este problema, por complejo que fuera, se representa a la final con un vector. ¿Sí? Por complejo que sea, es un vector. ¿Ah? Que para mí x11 representa que Eva compra. Y si aquí dice 1, quiere decir que sí, que Eva va a comprar. Aquí x12 es que Eva cocina. Si dice que 0, dice que Eva no va a cocinar. Es binario la representación. En este problema de, de horarios, asignación de salones, el tema ya no es tan fácil porque es muy complejo, hay muchas estructuras. Entonces la representación del problema no es un vector y muchas veces ni siquiera es una simple matriz, es un conjunto de matrices. Entonces este es un problema bastante complejo. Y por ejemplo, quien quisiera trabajar en esto, y me dijera, yo quiero hacer un nuevo algoritmo de timetable, pues básicamente yo le diría, no lo hagas, porque en esta área, este algoritmo
varios algoritmos, varios problemas han sido, digamos, muy estudiados, pero este algoritmo no solamente ha sido muy estudiado, sino que es que tiene ya unas soluciones que casi que se puede decir que son las ideales en todas las circunstancias. Entonces yo le diría, no, mejor tome uno que ya esté reportado en la literatura como el mejor y aplíquelo para resolver problemas reales de su universidad o de su colegio o lo que sea. Pero tratar de hacer una versión mejor de lo que existe, eso es como, diría yo que como casi yo nuevo montar, porque me gané una lotería de, no sé, 200 millones de dólares y decir quiero montar un carro Fórmula uno que le gane a lo que existe hoy en el mundo. Es la misma historia. O sea, eso es tratar de pelear contra gente que lleva 50, 60 años de experiencia desarrollando carros de Fórmula uno en donde ya hoy, para que suban de 400 kilómetros por hora a 401, eso es una labor de ingeniería que es casi peor que hacer un cohete. Porque ese 1 kilómetro por hora que le van a subir significa que el carro tiene una mayor probabilidad de volar que de quedarse pegado a la tierra. Entonces, por más de que yo tenga el dinero, meterme en ese problema es un tema complejo. O sea, este problema realmente, hacer algoritmos nuevos para esto es bastante complejo. El problema de la mochila, ya lo hablamos, básicamente hay varios. Este problema es viejísimo, viene de 1897, pero está el tradicional, que es el de llenar la mochila. eh, Hay otro que es el de múltiples mochilas, ese ya lo comenté. eh, Hay uno que es llenar la mochila dependiendo de los elementos que yo voy a echar. Bueno, hay diferentes variaciones. Este es el que más tiene varias variaciones. El de echarlos a pedazos, no necesariamente tienen que ser enteros. Eh, Ir a aplicaciones también tiene muchas. Todo donde usted, mire, el, el simple problema de que tiene Servientrega para repartir los elementos en una ciudad. Ellos, digamos, tienen un carrito pequeño y el carrito pequeño le echan lo que tienen que echarle y reparta, ¿cierto? Pero muchas veces ese problema no es así. Ese problema podría ser, es, bueno, quienes están más cerca, pero que además su entrega rápida nos da más, digamos, una mejor calificación porque son productos más, que se necesitan más rápido, lo que sea. Entonces, uno puede hacer una transformación del problema para que eso sea mucho más óptimo, la entrega de los. O sea, ¿cómo debo yo llenar el carrito? Y en conjunto con la forma en cómo se distribuye el enrutamiento de la ruta, de que él va a hacer el recorrido, cómo eso se optimiza para que sea menor el costo de gasolina, más entrega más rápida a las personas y demás. Esta es la definición formal del problema. No me voy a detener en esto, solo vamos a ver con calma cuando veamos la optimización de este problema de la mochila. Aquí hay inclusive cómo resolverlo por programación dinámica. Esto lo vamos a aprender también, cómo resolverlo por programación dinámica, que es un método matemático. Y aquí está, por ejemplo, cómo se representa tal vez el vector solución de un problema de estos. El vector solución es básicamente un número, es un vector de números binarios, ceros y unos, en donde x1 es el elemento 1, por ejemplo, no sé, el cuadro de Picasso de tal cosa, no, que el cuadro de no sé quién, que no, que la escultura de no sé qué más, o sea, los elementos que me va a robar, ¿cierto? Y si lo he hecho o no lo he hecho. El 1 me lo he hecho, el 1 lo he hecho, el 0 no lo he hecho y luego no lo he hecho. Entonces, cada elemento tiene un valor. ¿Sí? Ah, no, en el mercado me dan 5 millones de dólares por esa pintura, me dan 7 millones por esa escultura, me dan 3 millones. Este es el valor. Y por acá abajo está el peso, ¿no? Este pesa 1 kilo, este pesa 3 kilos, este pesa 7 kilos. Y pues yo tengo una capacidad total, 7 kilos. Punto. Si llevo que pesa 7 kilos, me gano 3 millones de dólares y no puedo echar nada más porque eso es lo que me da, ¿cierto? Ah, pero si me llevo estos dos, tengo los 7 kilos y me llevo 13 millones de dólares, porque me llevaría 8 y 3, ¿sí?
Entonces, como yo combino aquí ceros y unos, ¿cierto? Y esos ceros y unos llegan a la solución que más plata me da sin que se rompa la mochila. Ese es el problema de la mochila. Esto también se puede representar matemáticamente y todo el rollo, ¿cierto? Ahí está, cuál es el problema, eh, pues otro ejemplo, cuánto daría esta solución y si es mejor que la otra, pero ahorita no vamos a entrar en esos detalles. El problema del agente viajero, ya lo conocemos. Eh, Uno puede decir, ay, pero ese problema está trillado. Sí, está trillado, pero hoy eh, todavía se utiliza mucho. De hecho, eh, por debajo se utilizan inclusive para hacer diseños de rutas de buses, ¿cierto? Diseño de rutas de trenes, porque pues de acuerdo a las demandas que existen allí, ellos se pueden dar cuenta si realmente es algo que debería resolverse a través de rutas de autos, que en Estados Unidos hay rutas de autos que van desde aquí, desde la Florida, desde Cayo Hueso, van hasta Nueva York y más arriba. Sí, rutas de autos. Pues ustedes se imaginarán el mantenimiento de eso en vez de tener más vía férrea que es más económica. Entonces, esto también se utiliza mucho en Europa. Es impresionante ver cómo se pueden hacer este tipo de cosas. La localización de facilidades. Esto es un problema que también con el tiempo se ha utilizado mucho, sobre todo para estas empresas estilo Mercado Libre, Amazon y demás. Es decir, cómo yo debo ubicar bodegas para almacenamiento de productos. Porque pues ustedes se dan cuenta que hoy en día uno, bueno, yo no sé qué tanto lo vemos acá, pero por ejemplo en Estados Unidos, tú dices, no, voy a pedir en Amazon tal producto. Y le llega, usted lo pide hoy a las 5 de la tarde y el producto lo tiene usted en la puerta de su casa mañana a las 6 de la mañana. Dice, pero ¿cómo así? O sea, esto no se suponía que venía de por allá de China, de, no sé, de Croacia, o no, por allá, ¿no? Y es, sí, pero ellos tienen bodegas con los productos que más con los productos que más se rotan de acuerdo al perfil de los usuarios de las zonas y demás. Y en esas bodegas tienen los productos, entonces usted realmente, sí, entre comillas, se lo trajeron de allá, pero se lo trajeron hace un mes y lo tienen ahí almacenado, usted lo pidió y le llegó de una. Entonces, eso se logra haciendo la ubicación de facilidades. Entonces, ¿cómo yo ubico esas bodegas para que esas bodegas le den la atención más rápida a todos los clientes de ciertas zonas? ¿Sí? Entonces, eso es un problema típico que, digamos, lo han utilizado hoy muchas compañías para resolver el tema del delivery de productos de diferentes partes del mundo. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hoy ya no solamente, por ejemplo, aquí en Popayán yo he escuchado que sí ha sucedido y es que aquí tienen lo que llamaría uno bodegas clandestinas, que es que, por ejemplo, en mi casa yo tengo ¿cómo dice? Como un parqueadero, bueno, sí, yo tengo ahí mi garaje es cubierto y tal, pero yo ahorita no tengo carro. Y tengo ese garaje con puerta y entrada principal sin afectar mi circulación hacia mi parte interna de la casa y lo tengo vacío. Entonces se dice, uy, pero yo, ¿qué hago con eso? Ese tiempo, eso se me está ahí perdiendo sin hacer nada. Y yo puedo hacer un contacto con una empresa que necesite bodegaje y alquilarle el garaje. La empresa pone allá sus cámaras, pone lo que necesite, queda con entrada independiente y usted le alquiló bodega, ¿no? Entonces, eso también lo están haciendo mucho, sobre todo estas empresas de distribución de productos pequeños, ¿sí? No, no te van a poner ahí, no sé, una máquina o algo, no. Son cosas así, celulares y además ponen la seguridad y todo lo demás para que la bodega le sale mucho más barato que llegar y construir una gran bodega en, no sé, en el norte de la ciudad para poner sus productos y después desde allá ponerse a repartirlo de todos lados. Entonces, no, tienen eso y hacen las distribuciones en rutas más cortas, mucho más rápidas. Y eso también lo están haciendo, por ejemplo, con los restaurantes. Tal vez aquí yo no lo he visto, no me he fijado, pero en muchas ciudades, ¿qué pasa?
las marcas, las grandes marcas, no sé, llamemos Presto, llamemos Burger King, llamemos McDonald's, ellos tienen el super restaurante, llamémoslo así, que es el restaurante de mostrar, ¿no? En una zona. Pero es el restaurante al que ya la gente poco lo visita porque es muy grande y está mucha gente y demás. Y ellos tienen restaurantes ocultos en barrios, digamos, donde los servicios públicos son económicos y donde en general hay, digamos, cierta seguridad. Y allí tienen sus cocinas. Cogen una casa y lo que hacen es que en vez de volver la casa la vuelven una cocina completa. Y todos los llamados y pedidos y demás salen desde ahí, no salen desde el restaurante bonito que está allí en un centro comercial o lo que sea, o en la zona comercial de la ciudad. Entonces así llegan más rápido, no congestionan y les sale mucho más barata la producción porque pues lo están haciendo en un lugar en donde la tierra es más económica, en donde los servicios son más económicos que en el centro comercial donde es más costoso todo. Bueno, ese es el problema de localización de facilidades, el coloreo de grafos también tiene su problema, el problema de satisfacción booleana, este es otro problema típico que es dada una expresión, por ejemplo esta expresión, que en este caso tiene la variable x1, x3, x4, x2 y bueno, vuelven a repetirse, son cuatro variables. Mirar si esta expresión en algún momento puede ser verdadera, ¿sí? Entonces probar una solución es fácil, ¿no? ¿Esta solución será verdadera o no? X1, 1 y las otras dos en 0. Entonces usted la mete aquí, x1 es 1, intersectado con 1, unido con 0. ¿Esto cuánto da? Y usted aplica esto y, sí, da 1, intersectado 1, 1 intersectado 1 es 1. Entonces sí es verdadera. Pero encuéntrela. Bueno, encontrarla en una así pequeñita, pues es hacer 2 a la 4 combinaciones. Pero si esto es más largo, no. Y esto pues se utiliza en muchísimas cosas. Tiene aplicaciones en matemática, en inteligencia artificial, en bases de datos, bueno, un montón de cosas. Problema de satisfactibilidad. Bueno, problemas de optimización continua, que son con los que vamos a arrancar primero. Por ejemplo, cómo se deben mezclar materias primas, volúmenes de materias primas, líquidos en general, buscando obtener la mayor ganancia en un producto determinado. Qué proporciones deben ir para que den la calidad, para que den el terminado y demás. Planificación de cosechas, teniendo en cuenta semillas, tiempos de cosechas, abonos, pesticidas, fungicidas, en medidas que son números continuos, pero que yo tengo que mirar cuáles de todas es la combinación que a la final me va a dar más producción con el menos costo y me va a dar a mí la maximización de mis resultados de la cosecha. Diseño de estructuras, o sea, muchas veces yo tengo que en un torno construir una estructura que tenga cierta capacidad de aguante en peso y demás. Y pues yo lo puedo hacer a prueba y error, o sea, hago la estructura, la limo, la fundo, lo que sea, y la pruebo y no sirvió. Bueno, hagámosle de otra forma, pongámosle estas medidas, esto. Y pues así me puedo gastar mucho tiempo probándola, o yo puedo tratar de hacer esto utilizando un algoritmo metaheurístico y un simulador, que normalmente es una combinación que normalmente funciona en muchos problemas. Es decir, un algoritmo de optimización y un simulador específico para un problema concreto, en este caso para un problema de estructuras. Pero por ejemplo nosotros que hemos hecho, imaginen que ustedes tienen el semáforo ahí de Tulcán, el nuevo, el que queda por la salida de los carros, y en ese semáforo usted quiere identificar bien cuál debería ser el tiempo de los semáforos, el tiempo óptimo de los semáforos en el periodo de hora pico, ¿sí? Entonces, opción 1 lo hace a prueba y error, ¿no? Pongámosle tanto y miremos. Y al otro día no, eso estuvo peor. Pongámosle tanto y miremos, ¿no? Y al otro día no, pues sí mejoró un poquitico, pero no, estaba mejor antes, ¿no? Y así. Entonces, pues eso es un imposible, o sea, hacerlo así es... ¿Qué sucede? Tú puedes hacer un modelo de simulación en este caso, de ese cruce, ¿cierto? Haces el modelo de simulación
Y lo que haces es que registras el número de autos que pasan por cada una de las colas y cuáles son las direcciones de cada uno de esos autos. Entonces, los que vienen del hospital, no, vienen más o menos tantos en, digamos, en 60 segundos, cuántos autos vienen, y de esos autos que vinieron, por ejemplo, pasaron 50, 20 cogieron hacia el centro, y los otros cogieron hacia el norte, ¿sí? Entonces ahí vas definiendo cuáles son las probabilidades de que los autos vayan en una dirección o en otra dirección, y vas haciendo ese conteo. Tin, 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 tin. Entras al modelo de simulación, metes todos esos valores y pones a correr eso. Y cuadra los semáforos del simulador con los semáforos los tiempos de los semáforos. Muchas veces tú corres eso y no te funciona del todo bien. O sea, como que el simulador no se comporta como en la vida real porque le falta afinamiento. Entonces ahí puedes utilizar las metaheurísticas para que empiecen a modificar un toque cada uno de los parámetros hasta que él se comporta realmente como se comporta en la vida real. ¿Cómo lo sabrías? Por la longitud de colas, por ejemplo. Es decir, en ciertos momentos usted debe mirar y debe haber en cada semáforo una longitud de cola. No, mínimo en este lado van a haber 20 carros en cola. En este otro lado mínimo van a haber 35 carros en cola. En este lado van a haber tanto. Si usted ya empieza a mirar eso, quiere decir que el algoritmo heurístico le ayudó a afinar los parámetros del modelo que hicieron que el modelo se comportara como en la vida real. Listo, ya usted quedó convencido que ese modelo es el que representa más fielmente la realidad. ¿Qué pasa después? Usted dice, bueno, ahora sí, optimicemos los semáforos. Y pues usted no se va a poner ahí a probar con prueba y error los tiempos de los semáforos, uno por uno, sino que le dice a un algoritmo, afíneme estos valores para que las colas de carros en todas las filitas sean la menor posible. Y entonces el algoritmo empieza ahí a cambiar los valores, a simular, cambiar valores, simular, cambiar valores, simular, y cambiar valores de una forma más inteligente que simplemente prueba y error. Y al final te dice, mire, deberías poner estos tiempos para los semáforos. Por lo menos en hora pico, ¿no? Porque eso no puede ser una regla para todo el día, pero sí por hora pico. Puede uno buscar después hacer lo mismo para hora valle. Esa es la forma inteligente de hacerlo, ¿no? No como, por ejemplo, aquí muchas veces ve uno que no, que van a cerrar tal vía porque van a tomar unos tiempos y que con eso van a hacer una modificación y después eso muchas veces es peor. Esta es la forma en que se debe hacer y en donde, pues como se hace en muchas ciudades, no me estoy inventando nada. Bueno, ¿preguntas de este tema? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces vamos a ir directo a hacer un problema concreto. Vamos a mirar un algoritmo que se llama el algoritmo del ascenso de la colina o descenso de la colina, dependiendo de qué es lo que uno va a hacer. Porque ya lo tengo abierto acá. Miren, vamos a tener un problema muy simple, un problema que es, yo tengo una ecuación que es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? ¿Recuerdan esa función? La función esfera, ¿sí? Esta se supone que es x, esta se supone que es y, x al cuadrado más y al cuadrado, esto me da la función objetivo. Y esta función objetivo se representa así como bueno, el corte de una esfera, ¿no? Y me dicen a mí que por favor encuentre el, el mínimo de esa función objetivo. Pues yo ya de plano, yo ya sé dónde es el mínimo, ¿sí? Porque esta función es una función totalmente convexa, ¿cierto? Y totalmente simétrica, por todos lados es igual. Entonces no hay forma de que esto sea sino aquí en el punto central, que es cero. Cuando esto es cero y esto es cero,
pues 0 al cuadrado y 0 al cuadrado sumados da 0. Ahí es el punto donde está la solución. Pero es simplemente para que veamos un ejemplo sencillo utilizando en este caso el algoritmo del gradiente descendente y, o del gradiente ascendente, dependiendo de qué vaya a hacer yo. Como yo voy a minimizar, porque voy a buscar el menor valor posible de esa función, entonces estamos hablando del gradiente descendente. Vamos a descender. Para el gradiente descendente yo necesito, ¿qué es la función objetivo que yo voy a optimizar? Mi función depende de dos variables, x y y. Y va a retornar, en este caso, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Esta es mi función. Para el gradiente descendente yo necesito conocer la derivada de la función en cada una de sus dimensiones. En este caso la dimensión x y la dimensión y, porque son dos dimensiones. Entonces la derivada de la función en cuanto a x, ¿cuál es? Pues es muy sencilla. Yo cojo x cuadrado más y cuadrado y lo saco en derivada parcial con respecto a x, es 2x, y esto se va porque esto es, para él es constante. Entonces sería 2x. Y cuando lo hago para la derivada con respecto a y, pues simplemente esto no existe porque esto es constante y esto es 2y. Entonces me da 2y. ¿Sí? Entonces yo ya tengo aquí lo que me permite a mí solucionar el problema utilizando el gradiente descendente para este problema de minimización. Encontrar en esta función el valor mínimo en un rango específico de búsqueda, ¿cierto? Que pues no lo hemos dicho todavía, pero digamos habrá un rango de búsqueda, porque si ustedes se dan cuenta, esto dice aquí que entre menos 10 y 10, menos 10 y 10, o sea, yo lo dibujé allí, pero así como dije menos 10 y 10, yo puedo haber dicho menos 1000 y 1000, y de menos 1000 y 1000. Entonces, pues el rango de búsqueda es muchísimo más grande. Siempre tiene que definirse un rango de búsqueda. Pero bueno, eso simplemente será parte de lo que yo tengo que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Al principio, pues tendremos que importar algunas librerías. En este caso, NumPy para el manejo de los vectores que vamos a utilizar para hacer la representación de nuestro problema. Y algunas de graficación. ¿Sí? Algunas, como se dice, librerías para poder hacer unos gráficos, entre esos este que acabo de mostrar. Entonces, cosas importantes. Este ya es el algoritmo de gradiente descendente. ¿Sí? El gradiente descendente, ¿qué hace? Básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un punto de partida, cualquier punto de partida, ¿sí? Un punto aleatorio, X y Y. Entonces, de este punto, aquí no se alcanza a notar mucho, pero aquí hay un punto de partida. Aquí en esta zona hay un punto de partida. Ese punto de partida es aleatorio, ¿sí? Yo dije, a mí me dijeron busque entre menos 10 y 10, entonces aleatorio me dio menos 5.7. Eso fue para X. Ah, bueno, y para Y, bueno, entre menos 10 y 10 me dio 7. Ah, bueno, entonces ahí me dio este punto. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese punto, empiece a bajar, porque es gradiente descendente, minimizar, empiece a bajar tratando de encontrar dónde está el menor punto, el punto óptimo, que es el mínimo punto, el mínimo valor. Entonces, este señor que llamamos aquí gradiente descendente, que es esta función, recibe estas dos cosas. El punto de inicio en X y en Y. ¿Sí? Listo, eso es lo que hizo. Después recibe algo que se llama la rata de aprendizaje y otra cosa que es el número de pruebas, es decir, cuántas veces va a ir tratando de bajar. Aquí, bajo aquí, bajo aquí, bajo aquí, bajo aquí, bajo aquí, bajo aquí, se me acabaron, me quedé aquí. ¿Sí? ¿Cuántos intentos voy a poder tener para llegar hasta ese punto? Y la rata de aprendizaje es, cada vez que yo doy un paso, yo tengo que hacer ese paso con una cierta longitud. Entonces, eso es lo que vamos a llamar la rata de aprendizaje. Como qué tan grande va a ser mi paso. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, la función x cuadrado más y cuadrado
La derivada de la función, básicamente a mí la derivada me dice que la dirección hacia donde está, a ver si recuerdan algo de cálculo que es importante para esto que vamos a ver. A ver, si yo tengo, por ejemplo, uy, qué feo. Digamos que tengo un eje X y un eje Y. Solamente tengo una variable X y la función. ¿Sí? Entonces, este es mis X y mi Y. Si yo tengo un gráfico que, por ejemplo, es esta función. Uy, qué feo, qué pulso que me está quedando. Bueno, digamos que esta función. Y si yo aquí le calculo, esta es mi X, ¿cierto? Y yo quiero saber el f de X, pues el f de X es este valor, ¿cierto? Que es el valor de la función. Pero yo pregunto, ¿el f' de X qué dice ahí? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que aporta en información? ¿Si recuerdan o no recuerdan? La Ustedes, recta tangente al punto. exactamente. Es esto. Ay. Bueno, digamos que tengo buen pulso y eso que va casi, ¿cierto? Pero ese valor allí, esa recta que se está colocando allí, en últimas para mí es un valor, ¿sí? Si ese valor, por ejemplo, es positivo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en X aquí, por ejemplo, X era 1, el f de X me dio 2, y si yo miro la derivada me dice que es positivo, más 1 o algo, ¿qué significa? La pendiente. Y quiere decir que si la pendiente es positiva, quiere decir que hacia este lado, esta vaina va a crecer. Y si me dice, si por ejemplo me paro acá y me dice esto, pues me va a decir que la pendiente es negativa. Porque quiere decir que creces pero a la izquierda, hacia la derecha decrece. ¿Sí? Entonces eso es información importante porque él me da un número, positivo o negativo, pero me da un número, que es básicamente eh, que hacia allá esa derivada es creciente o decreciente. Eso ya me da, si yo estoy buscando el mínimo, pues yo no debo tirar para allá porque para allá va para arriba. Yo debo tirar para la izquierda porque es donde está diciéndome que va decreciendo. Entonces, eso es importante. Y los saltos, pues los saltos es que tanto yo me voy a ir moviendo de aquí para allá. O sea, yo hago un salto grande o hago un salto pequeñito. Un salto grande o un salto pequeñito. Esa es la rata de aprendizaje. Entonces ya tenemos ahí dos conceptos. Esto pues me sirve a mí para definir si voy para allá o no voy para allá, o sea, si me voy hacia la derecha o me voy hacia la izquierda. Y la rata de aprendizaje me dice a mí qué tan grande va a ser el salto. Porque miren qué puede pasar. Yo puedo estar aquí y dar este salto. Voy disminuyendo, ¿cierto? Yo puedo dar saltos pequeñitos, puedo dar saltos pequeñitos, saltos pequeñitos. O puedo dar un gran salto. Digamos que aquí en este caso, aunque está mal dibujada y todo, pero digamos que aquí es donde está, en este punto, en este espacio, digamos que está el mínimo. ¿Sí? Es este cruce. Este es el mínimo. Y digamos que yo ya estoy cerca. Digamos que ya en este momento yo ya llegué por aquí. Y pues estoy cerca, ya estoy que llego, ¿cierto? Pero me dijeron, ay, sí, córrase para la izquierda. Pero yo pegué un salto grande. Y el salto grande, en vez de acercarme por acá, me saltó por acá. ¿Sí? Entonces me vine para acá. Ah, no. Ahora, no, espere. Ahora quedaste aquí. Entonces, ahora no. Tira porque la derivada me dice que me vaya para allá. Ah, bueno. Entonces me voy para allá. Y vuelvo a dar otro salto grande. Entonces, si el salto es muy grande, yo puedo pasar aquí como que a pimponear, ¿no? Y no llego, y no llego, y no llego, y no llego. Ahora, si el salto es muy pequeñito, y yo estoy aquí parado en este punto, pues él va a empezar, ay, sí, va para allá. Ya me moví.
Ah, bueno, y ahora, sí, sí, ya me moví. Ah, no, no, ya me moví, ya me moví, ya me moví, ya me moví, y así, 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 así. Entonces va a ser muy lento, hasta que por fin llegue aquí, ¿sí? Entonces, si la rata de aprendizaje es muy pequeñita, se va a demorar todo lo que quieran. Pero si la rata de aprendizaje es muy grande, pues puede que sirva bueno al principio, pero ya después puede quedar que se queda aquí pimponeando de un lado para otro y no encuentra la solución. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esas dos cosas, importante tener esto, importante que el número de iteraciones pues es el número de veces que yo voy a probar y me voy a acercar y me voy a tratar de acercar hacia la solución. Entonces, aquí ponemos esos dos valores que me llegaron al algoritmo. Quiere decir que por fuera debieron haber definido estos valores de inicio, de X y Y. Esos están definidos por acá. Ah, espere, ¿dónde es que llamo el algoritmo? Gradiente descendente, gradiente descendente, gradiente descendente. Acá. Aquí están estar X y estar Y, que son estos dos. ¿Sí? Y simplemente son números que en este caso fueron aleatorios entre 0 y 1. Muy convenientemente. No, aleatorios entre menos 10 y 10, pero sacados desde este vector. ¿Sí? Que pude haberlos hecho simplemente de M1 en estar X y de M1 en estar Y, pero esto era para que recordáramos cómo se crean un vector de una longitud específica, en este caso de 2, ¿cierto? Con valores mínimo entre menos 10 y máximo entre 10. ¿Sí? Y esto te genera un número aleatorio entre menos 10 y 10 en un vector con dos casillas. Y después yo cojo esas dos casillas y las meto aquí en estar X y en estar Y. ¿Mm? Entonces ya tenemos los puntos iniciales. Esta historia es para ir guardando cuánto valía en ese punto, cuánto valía en ese punto el valor de la función objetivo. La función objetivo, pues ya dijimos que es esta, ¿no? X2 más Y2. Pues tomo la función f, que está acá definida así, y le digo XY, y le mando estos dos valores, y ya. Entonces, él agrega esto en una lista con todos los valores. Y aquí viene toda la magia del tema. La magia del tema es que voy a intentar tantas veces y yo lo primero que hago es calcular el gradiente del punto en el que estoy ahorita, del X y el Y en el que estoy. Entonces el gradiente en X, bueno, la derivada en X, la derivada en Y. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Pues con sus derivadas, son estas, ¿cierto? Y aplico la actualización de los parámetros. La actualización de los parámetros, ¿cuál es? X es igual al X que estaba menos la longitud del paso por su gradiente. Y al Y igual a Y menos el paso por su gradiente. Si el gradiente era grande, es decir, y la inclinación era alta, pues el valor fue grande, ¿cierto? Pero pues yo le tengo aquí un learning rate que hace que ese valor como que no se vaya tan grande. Y lo mismo si este gradiente Y fue grande, pues tampoco que sea tan grande porque yo para eso tengo este learning rate, para que le controle el salto, el tamaño del salto. Y así ya tengo la posición de X y Y, pero la segunda posición. La primera ya la guardé por aquí, ya desapareció. Y ahora guardo esto en la historia para saber ahora cómo le fue. Y así el algoritmo sigue, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y si ustedes se dan cuenta, realmente es muy sencillo. A la final es que ustedes no lo alcanzan de pronto a ver del todo, pero aquí hay unas sombras de cómo él ha graficado y ha llegado al punto, pues a un punto cercano a cero. ¿Qué son estos valores? Él llegó a estos puntos, a menos 0.06 en X, a 0.08 en Y un fitness de 0.011, es decir, casi cero. Debería haber llegado a cero, pero obviamente puse muy pocas iteraciones. Si pongo más iteraciones, pues obviamente tendré más oportunidades de que él realmente llegue allá. Vamos a poner, por ejemplo, 200 iteraciones. Lo corremos.
Se demora más que por las iteraciones, por las gráficas. Ah, bueno, perdón porque no le he corrido todo. Ejecutar todo. Ya, para que ejecute la definición de la función y demás. Entonces ahí ya corrió, ahí pues desde hace rato ya encontró la solución. Fíjense que arrancó y muy por acá ya empezó a dar valores casi cero, hasta que por acá dio cero. O sea, ya encontró la solución. Entonces no necesito 200 iteraciones, necesito por ahí 50 nada más. Eso creo que todavía siguen siendo muchas. Sí, menos de 50, como 45. Ahí está. Sí. Entonces, el algoritmo básicamente hace esto. Y esto tiene unas grandes implicaciones. Y es que en este problema tan simple, resulta que con este algoritmo es que se entrenan las redes neuronales profundas. Obviamente no tan simple como este, ¿no? Pero digamos es la base del entrenamiento de redes neuronales profundas, es la base del entrenamiento del algoritmo de regresión, de diferentes algoritmos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver luego. Yo les voy a compartir esto, les voy a compartir la PPT, como para que lo vayan... Todo esto es como introducción. Ya la próxima sí ya vemos con detalle cómo es que funciona este algoritmo y lo volvemos a revisar si tienen preguntas, ¿sí? Entonces no me van a asustar que es que lo di muy rápido. Sí, sí, era muy rápido y esa era la idea, ¿vale? ¿Preguntas? Ingeniero, de Sí. pronto usted recomienda o algo, tiene, o sea, algún curso en Python. Yo hice un curso de mucho tiempo de Python, pero la verdad, como hace mucho tiempo yo no programo, no hago, no sé si Ujú. usted recomienda algún curso o algo como para que nos vayamos familiarizando. Ah, sí, me toca buscarlo. Ya yo lo busco y se lo mando también. Dale, listo. Igual lo que les digo, o sea, Igual, todos estos ejemplos los vamos a hacer, ¿no es cierto? o sea, no te preocupes tanto, o sea, pues la idea sí es que vayas metiéndote en el tema, ¿cierto? Pero todo esto yo les voy a ir diciendo aquí qué se hace y si ustedes tienen preguntas, no les vaya a dar miedo a hacerme preguntas, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Pues no, ahí miramos, lo explicamos y demás, mientras van cogiendo, digamos, le van cogiendo el tiro al tema. Porque pues nosotros no vamos a ver así también, digamos, Python, así vamos a hacer interfaces ni nada de eso. O sea, todo va a ser más bien de consola y los conceptos que importan allí son los básicos, vectores, matrices, fores. Pues la idea no es hacer fores como los hacemos en programación sin matrices, que es uno por uno, sino que aquí de pronto vamos a decir, ah, no, es que son dos sumas de matrices, pues simplemente decimos A y B más, punto, se acabó. Entonces ya sabemos que se está sumando toda una matriz completa. Eh, pero sí, o sea, yo les doy el acceso al curso a uno que me parece bien. Toca buscarlo porque ya no recuerdo dónde lo tengo. Pero la idea es que cuando vayamos haciendo los algoritmos en la clase, todas las preguntas que tengan me las hagan, ¿sí? Para que usted diga, o sea, vayamos todos al ritmo, ¿sí? Y no importa que al principio vayamos un poquito lento. O sea, las primeras, más o menos yo le tengo calculada que siempre han sido entre 5 y 6 sesiones, en donde normalmente vamos lento. La primera es esta que es de introducción, que es como darles un panorama, como para que ustedes sepan más o menos de qué les voy a hablar. Y después, sí ya empezamos a ver cosas despacio. Y allí sí es importante que no vayan a dejar pasar dudas, ¿sí? Todo, de Python, de lo que sea. Pregunten, pregunten. Ya después se van a dar cuenta que pueden empezar a andar más rápido y más solos, ¿sí? Esa es como un poco la idea. Yo les mando esa información entonces. Ok, gracias. Vale. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, muchachos, nos vemos entonces, Dios mediante, en 15 días. Yo esta semana también les mando el tema de a qué horas podemos cuadrar la hora de la qué, de la... Los únicos que tienen la única que tiene clase de 4 a 6 es Ana Lucía, ¿cierto? Porque la próxima semana yo sí podría hacer la clase de 4 a 6.
pero la próxima semana, si llegan a tener alguna cosa. Yo te escribo, Ana Lucía, para ver si de pronto el profe esa semana puede hacer la clase a las 2 y yo a las 4. Cuadramos, yo les aviso. Bueno, que estén muy bien entonces. Vale, profe. Listo, Bueno. profe, quedamos pendientes. Vale, Que Listo. estés bien. Feliz Gracias. fin de semana. Feliz fin de Lo semana. mismo, que se mejore. hasta luego. Gracias.